Hola a todos. Hace un poco de química. Vamos a empezar la explicación del tema de enlaces. ¿Por qué se unen los átomos? Muy sencillo. Porque quieren conseguir estabilidad química. Y estabilidad química significa menor contenido energético. Y también significa conseguir capa de valencia completa. Parecerse a los gases nobles. En cuanto a la energía, nos podemos encontrar dos situaciones. La situación A, la curva azul, no es una situación en la que se produzca enlace, porque el menor contenido energético se alcanza cuando la distancia internuclear, la distancia entre los átomos, es muy grande. En cambio, en la situación B, la curva roja, sí que se produce enlace químico, porque existe una distancia, la que ahí pone R0, a la cual existe un mínimo de energía, es decir, los átomos juntos alcanzan menor contenido energético. Por lo tanto, es una situación de enlace. Debemos recordar la regla del octeto, que me dice que los átomos se unen para conseguir configuración de gas noble, es decir, para conseguir capa de valencia completa. Y lo van a hacer tratando de llegar a 8 electrones en la última capa. Por eso se le llama regla del octeto. Bueno, sabéis que en el caso del helio solo tiene 2 en su capa de valencia. Su capa de valencia se llena con 2. ¿Qué tipos de enlaces existen? Bueno, pues tenemos los enlaces principales, que son aquellos que se dan entre átomos y que están relacionados con la electronegatividad de los átomos que forman esos enlaces. Son los enlaces iónico, covalente y metálico. Y luego tenemos los enlaces secundarios, que son las llamadas fuerzas intermoleculares, que como su propio nombre indica, se produce entre moléculas. Y son los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Empecemos entonces con el enlace iónico, que se da entre un metal y un no metal. Como sabemos, el metal tiene pocos electrones de valencia, es decir, baja electronegatividad, con lo que tiende a perder esos electrones. De esta manera se forma un catión, un ion de carga positiva. Mientras que el no metal tiene muchos electrones de valencia, por lo tanto va a tener tendencia a ganar electrones, es decir, alta electronegatividad, por lo que va a formar un anión, un ion de carga negativa. Iones de distinto signo se unen por fuerza eléctrica, se atraen. De esta manera, todos estos iones unidos van a formar un cristal iónico, como por ejemplo va a ser el cloruro de sodio, la sal común de mesa, el óxido de hierro 2, Propiedades de los compuestos iónicos. No solo hay que conocer las propiedades, sino también saberlas razonar, es decir, saber explicar por qué tienen esas propiedades. Son sólidos a temperatura ambiente, porque la fuerza de atracción entre los iones es muy elevada. Con lo cual, al estar muy juntos, eso hace que estén en estado sólido. Por tanto, sus puntos de fusión y ebullición, temperaturas de fusión y ebullición, son elevadas. Porque si la fuerza de atracción entre los iones es muy grande, tratar de separarlos, tratar de fundirlos o de pasarlo a vapor, supone romper esas fuerzas. Me va a costar mucha energía. Son solubles en disolventes polares. Existe una frase que me dice que lo igual disuelve a lo igual. Si metemos un sólido iónico en agua, las moléculas de agua se van a orientar de tal forma que la parte que tiene cierto carácter negativo de esa molécula, o sea, el oxígeno, se van a orientar hacia los cationes. Y la parte positiva de las moléculas de agua, con cierto carácter positivo,
los hidrógenos se van a orientar hacia los aniones, de tal manera que las moléculas de agua hacen a modo de cuña y pueden ir arrancando los iones, de tal manera que estos iones se quedarán rodeados de moléculas de agua. No conducen la corriente eléctrica en estado sólido, porque para que haya conducción eléctrica es necesario movimiento de cargas. Si están en estado sólido, los iones están fuertemente unidos en posiciones fijas, no se mueven, no hay cargas en movimiento, no conducen. Pero sí como líquidos o disueltos. Como líquidos, las partículas tienen cierto grado de libertad, y disueltos, acabamos de decir antes, que van a estar los iones separados y rodeados de agua. Por lo tanto, van a estar con libertad. Por tanto, cargas libres, sí hay conducción. Son duros, es decir, no se pueden rayar, o por lo menos no se rayan fácilmente. Rayar supone separar átomos. Si están fuertemente unidos estos iones, me va a costar separarlos, me va a costar rayarlos. No se dilatan por la misma razón. Dilatar significa separarse un poco. Las partículas, si están muy unidas, va a costar mucho que se separen. Son frágiles, es decir, al tratar de deformarlos se rompen. Porque al tratar de deformarlos se pasa por una situación intermedia en la que se alinean iones del mismo signo. Iones del mismo signo supone fuerzas de repulsión entre estos iones, con lo cual todas esas repulsiones provocan que el sólido se rompa. Definamos la electrovalencia o valencia iónica, que es la carga de una especie química cuando intercambia un determinado número de electrones. Vamos a definir un concepto muy importante en el enlace iónico, la llamada energía reticular. Se comprobó que la diferencia que existía entre la energía de ionización de un metal, arrancarle un electrón para que se transforme en catión, y la afinidad electrónica de un no metal, energía liberada cuando ese no metal gana un electrón y se convierte en un anión, no era suficiente para formar un compuesto iónico. O sea, que no salía energéticamente estable. Es decir, no salía un valor negativo, menor contenido energético. Por lo tanto, eso hizo suponer que tenía que existir otro término energético que hiciera el total, el balance energético total, lo hiciera negativo. Ese término energético es la llamada energía reticular, que se define como la energía desprendida en el proceso de formación de un mol de cristal iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. Es decir, es la energía que se libera cuando los iones de distinto signo se unen y forman el cristal. Tiene esta ecuación matemática, que no vamos a tratar numéricamente, solo desde un punto de vista teórico, donde las cargas Q y Q' significan las cargas de los iones, pero en valor absoluto. Y R0, la distancia interiónica, la distancia entre los iones, entre el centro de los iones. Hablemos del ciclo de Born-Haber. Este ciclo va a describir el proceso de formación de una red iónica desde un punto de vista termodinámico, es decir, desde un punto de vista energético. Y va a descomponer ese proceso de formación de la red iónica, del compuesto iónico, en distintos pasos o etapas energéticas. Vamos a ver un ejemplo. La formación del cloruro de sodio, a partir del sodio, que es sólido, y del cloro, que es un gas. Bien, vamos a utilizar una serie de valores energéticos que siempre nos los van a dar en kilojulios partido de mol.
Por lo tanto, eso va a suponer que vamos a ajustar la reacción siempre a un mol de producto, a un mol de compuesto iónico. Vale, pues entonces al cloro le tengo que poner un medio. Se trata de calcular la entalpía de formación, la energía de formación de ese compuesto iónico. Un mol de cloruro de sodio. Empezamos con el sodio. El sodio es un metal. Por lo tanto, va a perder un electrón. Perder un electrón supone darle energía de ionización. La definición de esta energía, la de ionización, es energía necesaria que hay que dar a un átomo en estado gaseoso para arrancarle el electrón más externo. Vale. El sodio, al ser un metal, está en estado sólido, por lo tanto necesito pasarlo a estado gaseoso. Hay que aportarle primero la llamada energía de sublimación para pasarlo a gas. Y ahora, una vez que ya lo tengo en estado gaseoso, le quito el electrón con la energía de ionización. Ya lo tengo como catión sodio. Cloro. El cloro lo tengo ahí como molécula. Concretamente tengo medio mol de cloro. El cloro va a ganar electrones, pero ojo, lo ganan cada átomo por separado. La energía que está relacionada con la ganancia de electrones es la afinidad electrónica, cuya definición exacta era la energía que se pone en juego cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón. Estado gaseoso lo tenemos, pero no lo tenemos como un átomo, lo tenemos como moléculas. Tenemos que separar esas moléculas en átomos. Como la energía para separar las moléculas, que se llama energía de disociación, me la van a dar en kilojulios partido de mol, vamos a aportar medio mol de energía de disociación. Y entonces se me va a formar un mol de átomos de cloro. ¿Por qué un mol? Porque partíamos de medio mol de moléculas de cloro. Si partimos esas moléculas de cloro, vamos a obtener medio mol de átomos de cloro de la izquierda y medio mol de átomos de cloro de la derecha. Bueno, todos estos cloros son iguales. Por lo tanto, medio mol más medio mol, un mol. Y ahora ya sí, todos esos átomos de cloro ganan un electrón y forman el anión cloruro. Iones de distinto signo se unen para formar la red iónica, liberando la energía reticular. Por lo tanto, la entalpía de formación necesaria o que se va a liberar en el proceso de formación de un mol de cloruro de sodio va a ser la suma de todas esas energías. La de sublimación, la de ionización, la de disociación, pero un medio, la afinidad electrónica y la reticular. Por cierto, van a ser negativas todas aquellas que suponen liberación de energía, que son la entalpía de formación, la afinidad electrónica y la energía reticular. Y son positivas todas aquellas que supone aportar ese valor energético, sublimación, ionización y disociación. Si fuera un ejercicio numérico, os tienen que dar esos valores de energía y os preguntarán cualquiera de ellos, pero el resto os los tienen que dar numéricamente. Si simplemente es a nivel teórico, pues tendréis que hacer el esquemita que hemos hecho. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que el calcio reacciona con flúor para formar el compuesto fluoruro de calcio. Se trata de calcular esa entalpía de formación. ¿Qué hacemos con el calcio? Primero lo pasamos a gas, energía de sublimación. El calcio grupo 2 pierde 2 electrones, por lo tanto 2 energías de ionización, la primera y la segunda. Tenemos el catión calcio. El flúor hay que disociarlo. Primero, pues energía de disociación 1 mol, porque está ajustada la reacción.
Lo primero que hemos hecho es ajustar, y si os dais cuenta es que está ajustada. Se me forman 2 moles de átomos de flúor, porque tenía un mol de moléculas de flúor, que al separarlos se me forma un mol de átomos de flúor de la izquierda, un mol de átomos de flúor de la derecha, pues 1 más 1, 2 moles de átomos de flúor, porque todos son iguales. Pues 2 de afinidad electrónica, porque tengo 2 moles. Bueno, se unen esos átomos, esos iones, y se libera energía reticular. La suma de todas esas etapas energéticas es la entalpía de formación. Vamos a ver cómo pueden variar alguna de esas propiedades de los compuestos iónicos. Mejor dicho, cómo podemos deducir cómo varían unas propiedades de unos compuestos iónicos a otros. Por ejemplo, temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Para ello vamos a utilizar la expresión de energía reticular. La energía reticular es la energía que se libera cuando se forma una red iónica. Por lo tanto, cuanta más energía se libere, es decir, más negativo sea el valor de la energía reticular, o si queréis más grande en valor absoluto, cuanto más energía reticular se libere, es que esa red iónica, ese cristal iónico, es más estable, mejor se forma. Y si es más estable, me costará más fundirlo, romperlo. Por lo tanto, tendrá mayores temperaturas de fusión y ebullición. Bueno, ¿cómo puede ser esa energía reticular más alta? Muy sencillo. Cuanto mayor sea el valor de las cargas de los iones, en valor absoluto, y menor sea la distancia interiónica entre los iones, y decir distancia interiónica es decir tamaño, cuanto menor sea la distancia interiónica, menor va a ser el tamaño de los iones, pues entonces cuanto mayor carga de los iones y menor distancia interiónica, mayor va a ser la energía reticular y por lo tanto más estable será esa red iónica y por lo tanto mayor temperatura de fusión y ebullición tendrá ese compuesto iónico. También podemos hablar de la solubilidad. Hemos dicho que los compuestos iónicos se disuelven en disolventes polares. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman ese compuesto iónico, mayor será la solubilidad de ese compuesto en ese disolvente, por ejemplo el agua, en ese disolvente polar. Hasta luego.